Buenos días, buenas tardes o buenas noches, oyentes de Nade Volante. Estamos en un episodio más. El día de hoy tenemos el honor de tener a Santiago Tabela. Muchos lo conocerán por el Cuarteto de Nos, evidentemente. Músico, artista visual, escritor y curador uruguayo. Que eso me dio curiosidad porque no sé qué es. A la primera no tengo idea qué es. Lo de curadores es el que organiza las exposiciones, que fue una explicación muy brillante de un crítico de arte que murió hace poco, Jorge Abondanza. Era un tipo muy buen crítico, muy buena gente, este, y que yo en una época cuando trabajaba más como curador, como cosa fija, en la Intendencia de Montevideo, organizando exposiciones específicamente, dije, yo quiero hacer alguna curaduría de alguna cosa, no sé. Entonces proponía temas para proponer a los artistas, o juntar determinados artistas por alguna cosa, o invitar a algún artista, trabajar con él, bueno, toda esa cosa, ¿no? Y alguien que trabajaba en el Departamento de Cultura dice, pero Jorge, ¿vos qué sabés? ¿Qué es mismo un curador? Y dice, es el que organiza la exposición. Así de fácil. Y entonces me pareció, siempre lo cito, eso como definición. Y las otras cosas, sí, está, nada. Hago canciones, hago dibujitos y cuadros y cosas. Justo eso te iba a preguntar, te lo había comentado fuera de cámara, que me llamaba la atención un poco el fondo que tenías, que es en tu casa. Mira, ¿Qué son? ahí, ¿Los haces todos eso vos que hay ahí o...? atrás es una pintura. Después, ahí colgado de la escalera, hay como una especie de murciélago, que es un Batman de Gustavo Tavares, un artista amigo. Y después ahí atrás hay otra pintura, y lo que está ahí, que tiene unas letras y eso, era parte de una instalación que yo hice para una Bienal de Salto hace muchos años, que estaba impreso. Yo hice el archivo, lo imprimí, y era como si fueran Salto y Concordia, ¿no? Las dos ciudades, y lo que aparece en el medio es el río Uruguay, y todas las calles tenían nombres así de cosas medio ridículas, medio graciosas. Este, y me acuerdo que, bueno, fue recordada la intervención. No gané nada, pero bueno. Claro, como, como quien dice, tenés un museo ahí atrás. Sí, Recordamos... es un problema importante, Está bueno, me gusta. la acumulación de obras. Yo lo hablo con otros artistas que veo que, Síndrome de Diógenes. claro, que pintan y que pintan Yo ahora, por ejemplo, de un tiempo a esta parte, todo lo que pinto lo pinto en tela, pero no lo pongo en bastidor. Lo dejo en tela, y Claro. entonces después los voy poniendo, o lo enrollo si es muy grande, o si no, tengo un mueble acá, ese mueble de ahí, que todavía no está terminado de ordenar ni nada, en donde voy guardando cosas. Por ejemplo, hay un estante que es para dibujos. Entonces, claro, pongo una serie de dibujos, y pongo unas hojas de papel libre, una hoja de papel libre de ácido, ¿no? Y después pongo otra tanda, y Claro. así voy guardando. Pero últimamente estoy como con tendencia a eso, porque si no, no sé qué hacer, porque acá el mercado es muy chico, y se vende muy poco. Entonces, la verdad que había un cuadro muy grande que tenía, que había hecho el otro año para una exposición que se iba a hacer, y que lo enmarqué y todo. Lo tenía en el estudio de grabación, y por suerte ese lo vendí. Porque si después lo tenía que dar para casa, no sabía dónde ponerlo. Claro. La típica casa del artista es que está repleta de cuadros por todos lados. Claro. Aparte de la Eh, música, ¿dirías que el arte y el tema de pintar, en tu caso quizás, o hacer distintas cosas, es como tu otro lado que quizás la gente desconoce o no ve? Es el mismo lado.
porque incluso en lo artístico, estando en ese lado de curador, de organizador, como de productor, bien hacer, ¿no? Me di cuenta que también era una manera de participar y una manera de dejar, de dejar algo dicho, por decirlo de alguna forma. Porque ahora incluso también estoy escribiendo, hay una revista nueva, una revista digital que se llama Extramuros, extramurosrevista.org, que se habla de temas de política, y yo me encargo de la cuestión del arte o de la música. Y bueno, me acuerdo la primera nota que sacamos había sido un texto curatorial y unas fotos de una exposición de Rita Fischer, una artista uruguaya muy buena, de una exposición que yo había hecho con ella. Y después ahora hace poco escribí de una exposición de Adriana Rostowski que hizo en el Museo de Artes Decorativas, y después sacamos dos críticas críticas, no sé, notas, una nota con el que viene a ser el director de la revista, que es Aldo Mazzucchelli, que es un amigo mío que es mi asesor literario, llamémosle, en lo que son las letras y eso. Eh, nos juntamos un día a charlar ahí sobre el último disco de Bob Dylan. Y sacamos la nota así como un diálogo de dos amigos. Y ahora hace poquito saqué la crítica del disco de Maxi Angelieri y Casi Exilio Psíquico, que salió hace poco y está muy bueno. Y me parece que son parte de la misma cosa, ¿no? Como que tienen mucho que ver con lo creativo. Todo eso me fue cerrando. Me acuerdo que digamos, durante bastante tiempo, como que tenía las cosas, como que por un lado yo hacía artes visuales y por otro Claro, lado hacía música, ¿no? separado. Pero a fines de los 90, una cosa así, eh, me acuerdo que por gente que yo conocía y con los cuales armaba exposiciones y cosas por el estilo, me, me decían, no, 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 pero estas canciones que vos hacés y estas pinturas que haces y lo que vos escribís como curador y tu actitud frente a las cosas y todo, ¿no? Es Santiago Tabela, ¿no? No hay uno que es curador y otro que es pintor y otro que es músico y otro que escribe de música. Es lo mismo, Claro. es la misma En ese persona con sentido, tu arte está ideas. todo bastante complementado. ¿Lo qué? En ese sentido, tu arte está bastante complementado entre sí. Claro, sí, 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 sí. Y ya te Ujú, tiro un poco la pregunta cliché. ¿Vos crees que se ujú. puede separar al arte del artista? Sí, 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 hay que separarlo, ¿Sí? hay que separarlo. El artista, no es que no es que no haya que meter, no es que haya que ponerle estudiar la biografía del artista, por decirlo de alguna manera. Porque ahí, digamos, sobre todo cuando pasa mucho tiempo, de repente vas a encontrar cosas que tienen que ver con que por qué hizo esto o aquello, que no sé qué. Pero a lo que yo voy es más a otra cosa que tiene que ver con la cuestión de los juicios. Morales. Eh, ahí va, ahí va. Claro, sí, yo que soy un El artista de hace artista, mucho la tiempo. obra, la obra eh, tiene que bancarse por sí sola, Claro. ¿no? Eh, y después la vida del artista eh, es, ¿cómo te puedo decir?
sobre todo en el día a día de la vida cotidiana de hoy, de un artista de hoy, es algo en general bastante irrelevante, ¿no? Las pistas esas que se pueden buscar, bueno, pues si te vas a poner a estudiar un autor del siglo XIX, tenés que ponerlo en el contexto y entonces, bueno, y ahí ver la vida y todo. Pero con los artistas de ahora yo creo que es como medio... Eh, es como de programa de Chimentos, ¿no? Es el triunfo Claro. del programa de Chimentos sobre la obra, ¿no? Y, y yo, digamos, yo soy de la idea que, no sé, hay artistas que a mí me resultan muy interesantes y que de repente alguien agarra y me dice, ah, sí, pero mirá que hizo esto, hizo aquello, y yo digo, bueno, no sé, no es mi problema, ¿no? Es problema de él, pero no va a dejar de gustarme un artista por algo que haya hecho, ¿no? Claro. Te estoy hablando no sé, si mató a alguien, bueno, que vaya preso, Sí, claro. pero, pero no, digamos, si tengo una pintura de un tipo y me dicen, che, que me gusta mucho, ¿no? Ponele, viste que fulano mató a alguien, no sé qué, y a mí la pintura me parece que está buena y me gusta, yo la voy a dejar. No voy la voy a sacar, porque Claro. digo, yo me acuerdo que hay un caso un artista muy, no controvertido porque es un tipo absolutamente consagrado, digamos, un nombre indiscutible dentro de la historia del arte, que era Caravaggio. En su época fue un tipo como perseguido y siempre supo conseguirse gente que lo defendiera. Él tenía dos cosas. Una circunstancial que hoy en día no le generaría ningún problema, es que era homosexual. Y la otra es que era un tipo pendenciero, por llamarlo de alguna manera. Y creo que es decir, aparentemente mató a alguien. Y después consiguió que un príncipe ahí se lo llevara para su principado y lo tuviera ahí, le hiciera el aguante, ¿no? Y es uno de los hitos de la historia de la pintura, es que como Claro. si vos quisieras sacar eso, ¿viste? Esa idea de, de y también pasa, yo la otra vez escuché una cosa muy ridícula de que no sé qué universidad querían sacar de los cursos de filosofía a Aristóteles, Platón y Sócrates y bueno, todos los griegos y todo eso, porque tenían una visión eurocéntrica y heteropatriarcal. Claro. Está. Entonces nunca vas a aprender filosofía, ¿no? Porque, digamos, yo creo que las civilizaciones que tienen posibilidad a ver, ¿cómo te podría decir? De evolucionar son aquellas que son capaces de ir tomando, eh, de ir acumulando conocimiento, ¿no? Ese conocimiento hay que contextualizarlo, ¿no? Hay que ver en qué época, en qué época estaban, ¿no? Porque es como decir, no, mira, está todo mal con Artigas porque tenía un esclavo, Claro. ¿no? Entonces, no, vamos a tirar abajo la estatua de Artigas, ¿no? Artigas creo que decretó la libertad de vientres en algún momento, algo por el estilo, pero él siguió teniendo el esclavo que tenía, pero yo qué sé, no sé. También hablan de eso de Washington, por ejemplo, ¿no? Que claro, que tenía esclavos, entonces que incluso había gente que lo defendía y decía, bueno, pero me imagino que él los debía de tratar bien. No sé, no sé si lo trataba bien o Claro. mal, pero, pero, pero sin dudas, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y todo lo que trajeron de cola
fueron muy importantes para, digamos, fueron el surgimiento de la idea del sujeto autónomo, del pensamiento autónomo, no sé, de un montón de cosas que tenían que ver con la ilustración, ¿no? Que se venían cocinando desde antes y que venían de Inglaterra más bien, y que toman cuerpo la primera es la Revolución Norteamericana, digamos. Y entonces, si vos vas a decir, no, pero no vale porque tal cosa, esperá, Claro, ponete en tenemos, el contexto de esa tenemos que época. agarrar toda la humanidad y empezar de cero, porque siempre vamos a estar progresando moralmente. Sí, claro. Y sí, y, y con algunas cosas a veces hoy estamos convencidos de algo, ¿no? Y mañana no. Y capaz que no sé. Claro. Digo, yo tampoco puedo ponerme así tan como esto es así, mirá que porque realmente no lo sabemos, No, claro. ¿no? El espíritu de la ciencia es bueno eso, de ir revisándose. Claro. Como capaz, segunda pregunta, te diría, ¿qué es el arte para vos? Vos que sos un tipo que estás metido tanto en la música como en la pintura y tenés bastante calle en todo tipo de arte. Mira, yo veo que hay cosas interesantes cuando veo un artista que es capaz eh, como que de olvidarse de sí mismo, ¿no? Por eso yo creo que estamos en una época artísticamente muy, muy floja. Eh, Estamos, yo creo que en una crisis muy importante, pero no solo uruguaya, sino que es a nivel internacional, desde el punto de vista creativo. Y yo creo que una cosa que veo muy, muy seguido es artistas para los cuales lo más, ¿cómo te puedo decir? Te plantean su obra a partir de un relato, de una experiencia personal, y parten de la base de que como eso les pasó a ellos, ¿no? Y Claro. fue o traumático o epifánico o lo que sea, pero les pasó de veras, porque es de veras que me pasó tal cosa, entonces la obra es buena, ¿no? Y he visto obras que, digamos, que vienen un poco de ese planteo y, y pueden ser muy malas, ¿no? Tanto sean canciones, pinturas, instalaciones, películas, lo que sea. Me parece que ese culto, ese poner el yo por delante, es justamente lo que no hay que hacer en el arte. En el arte hay que olvidarse uno se tiene que olvidar de uno. Eso yo lo terminé de aprender, curiosamente, estudiando canto, eh, cuando ya tenía 50 y pico años, con la misma profesora que estudiaba canto cuando tenía 20 y pico, que volví a estudiar con ella, con mayor profundidad. Y ahí me cerraron un montón de cosas de poner de cuando estudiaba pintura, de cuando estudiaba arquitectura, de cuando, no sé, de montones de cosas que tienen que ver con el trazo del lápiz, con el pincel, con algo que estás diseñando en la computadora. Si vos estás abierto, digamos, y dejás que salga eso otro que no es uno, por eso te digo lo de la vida del artista y esas cosas, ¿no? El yo del artista, ¿no? ¿A quién le importa? ¿No? Se le da una importancia a eso de tipo periodístico, porque como la mayoría de los periodistas no saben, Claro, la farándula. claro, es muy difícil encontrar periodistas ¿cómo te podría decir? Que puedan
que banquen la toma de hacer un análisis formal de una obra, de una cosa, ¿no? Claro. Entonces se entretienen en las miserias de las vidas de los artistas, ¿no? Es como otra ficción más, pero mala, Claro, sí, sí. digamos, ¿no? Porque pasa a ser, de momento que lo estás haciendo, si yo ahora me pusiera a hablar de mi vida, ¿no? En un podcast con ustedes, yo estaría automáticamente convirtiendo eso en una ficción, porque es un relato que va a aparecer en Spotify, en YouTube, ¿no? Entonces es como, es un relato, es un invento, es un cuento, ¿no? No tiene que ver conmigo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por más que yo te diga que todo lo que te diga sea cierto, ¿no? Pero al cambiar de medio como que, deja de ser... Y si bien el arte no se tendría que basar en la vida del artista primordialmente, ¿vos crees que tu arte o el arte siempre tiene, aunque sea algo del artista? yo creo que para que haya algo artístico tiene que salir, uno tiene que sacar del medio al ego, y los artistas en general tenemos un ego muy grande, entonces es doble trabajo, por eso es valioso. Claro. Yo digo, cuando alguien tiene un ego muy chico, es muy fácil de hacerlo a un lado, entonces capaz que no es muy buen artista. Los artistas en general tenemos un ego muy grande, tenemos que correrlo, y es pesado, y como se dice, y tenemos que dejar que salga otra cosa, ¿no? ¿Qué es esa cosa nueva que tenemos para decir y que no sabemos lo que es? Porque es algo que está muy en el inconsciente, porque Sí. si uno tiene algo para decir, algo, digamos, de alguna manera no dicho, eh, vos tampoco sabés porque nunca lo escuchaste, entonces este, y es difícil. Y eso que podés tener para decir, si entramos, por ejemplo, en el caso de alguien que está haciendo un ensayo filosófico sobre algo, puede tener que ver con el comportamiento, con cosas de la vida o lo que sea, pero, por ejemplo, yo sé claramente que como cantante, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que una cosa que también la vi bastante y aprendí mucho de eso con mi profe de canto, con Nelly Pacheco, era el hecho de, me decía, vos olvídate que la canción la hiciste vos. ¿Mm? Hacé de cuenta que la canción la hizo otro, ¿no? Como olvidarme de eso y como que me trajeron un papel con una melodía y que no sé qué, y yo tengo que cantar eso. Que me pareció muy significativo, ¿no? Porque es como que también al cantar, no, digamos, tal vez no, es muy importante lo que uno tiene para decir como cantante específicamente, eh, tiene mucho, no tiene tanto que ver con las palabras y con la música que va a hacer, sino con cómo, no sé si la palabra es cómo lo expresa, pero es cómo deja que eso fluya. Ahí es donde vos estás Ahí va. sacando lo que sí sirve, lo que sí vale la pena de uno como artista. Ahí está el punto, ¿no? Y, Y y es como una cosa que tiene en la cual lo consciente está muy en un segundo plano, ¿no? Y lo más importante tiene que ver con llamémosle, hoy en día diríamos que es con el inconsciente, porque bueno, estamos en una sociedad post-psicoanálisis en la cual se ha adoptado eso, este, pero bueno, no sé, si estuviéramos en el siglo XVI o algo por el estilo, y tuviéramos un encargo de una iglesia para hacer algo, para hacer no sé, para pintar unos murales
o para hacer una misa, escribir una música para una misa o un requiem o algo por el estilo. Me dice, Tabela, se murió fulano, tenemos que hacer un requiem. ¿No? Bueno, yo para el viernes te lo tengo pronto. Capaz que en esa época se interpretaba como que el buen artista era el que hacía a un lado a su ego y dejaba salir a Dios. Claro. Ponele, ¿no? Pero digamos, yo analizando arte del Renacimiento, bueno, de cualquier época, ¿no? La mayoría de las cosas artísticas estaban o bien relacionadas con la religión o bien estaban relacionadas con ¿cómo se llama? Con los encargos de gente que podía pagar una escultura, una pintura, lo que sea, ¿no? Que decía, yo quiero que me hagas tal cosa, ¿no? No existía, hasta mediados del siglo XIX, como que no existía la idea del artista que hace la obra antes de que se la pidan. Claro, era todo ¿No? por encargue. ¿Y les pasa eso a los artistas de que vos me decís, de poner el Y ego por delante, que les juega a inflar un poco la obra o es a juzgarla mucho y destruirla? yo no sé, yo veo que eso pasa bastante ahora y veo mucha obra, mucha producción muy mediocre. Que me parece que va, es decir, yo siento como que estamos en un... y no me da mucho miedo, ¿no? Porque si yo veo la historia del arte, veo que hay momentos en que en determinadas regiones, o en todo el mundo, o en no sé qué, bueno, la verdad es que no hacían muchas cosas interesantes y de repente en otros momentos, hicieron un montón de cosas, se daban condiciones para que se dieran esas cosas, condiciones muy contradictorias muchas veces, ¿no? Porque Claro. este, eh, que no se explican así tan linealmente, pero bueno, ves que hay como una, no sé, como que hay momentos en los cuales se dan buenas cosas y momentos en los que no. Yo creo que ahora soy un poquito pesimista y creo que estamos en uno de los momentos en los que ¿no? Veo que siguen que hay artistas, digamos, como de trayectoria que siguen sacando cosas interesantes. Veo que también hay artistas nuevos que están haciendo cosas que son interesantes, pero me doy cuenta que no son, que están lejos de ser el mainstream, ¿no? Este, Te diría que no hay una situación, por ejemplo, a mí por ponerte dos ejemplos, en los 60, los Beatles eran como uno de los grupos centrales, quizás el Claro. más importante de todos, aguantan el paso del tiempo, siguen aguantándolo, ¿no? A nivel de calidad. Vos analizás lo que hacían musicalmente y todo eso, y es fantástico. Tenían mucho éxito y eran muy buenos, ¿no? Y eran muy innovadores. Eran, ¿cómo te puedo decir? Viniendo de determinadas raíces, se les ocurrían cosas, ¿no? De repente al principio los discos tenían como una buena parte de canciones que eran canciones que estaban de moda y que ellos las hacían, ¿no? Covers, creo que los dos primeros discos tenían Miti Miti y después fueron ganando posición las canciones de ellos. Pero igual, incluso si vos ves esos primeros discos que a mí me encantan, ves que hay una variedad estilística de cosas, ¿no? Es decir, uno piensa que hacían una cosa muy, muy concreta, pero vos ves desde covers de rock and roll así muy furioso, no sé, hasta boleritos, baladitas y canciones que no sé, en las cuales aparecen elementos Claro. que no se conocían, no sé, como que se da un fenómeno muy, muy importante con ellos, creativamente hablando, y además eso
va acompañado de una gran popularidad y un gran éxito comercial, ¿no? Yo lo que veo que lo que está funcionando hoy en día comercialmente, a mí no sé, no me interesa. Y lo que me interesa no funciona. Claro. O funciona muchísimo menos, ¿no? Ponele. Sí, los famosos, bueno, hay algo muy popular, pero después están los nichos. A lo que venía mi pregunta, ¿cómo crees Ujú. que ha afectado hoy en día, ahora que mencionaste los Beatles, más allá de una globalización, hoy en día una super globalización con el tema del internet, al mundo del arte? Mirá, tiene sus buenas cosas, este, porque yo sé que, no sé, yo veo los analytics de mi Spotify o cosas por el estilo de otro tabela y veo que me escucha gente en muchos lugares, ¿no? Que no me escucha solamente gente en Uruguay. Con todo, yo creo que hay un problema con lo artístico, con la experiencia artística, que yo creo que lo más importante del fenómeno es el fenómeno en vivo. Claro, la Así presencialidad. como lo más importante, por ejemplo, con las artes visuales, es ver la obra en sí y no ver una foto en un libro, ¿no? Claro. Salvo que sea un libro hecho por un artista para hacer un libro, digamos, entonces está bien. Sí, sí, pero dentro de todo Este, la cercanía. sí, 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 con la obra con el intérprete, ¿no? Me parece que es como, a mí una cosa que un clásico es como que en casa tenemos gustos divergentes, a mí a mí me gustan muchas cosas, a mi mujer hay cosas de las que me gustan que no les gustan. Pero de repente viene alguno de esos artistas, y yo digo, che, vamos a ver tal cosa. Y dice, sí, sí, dale, vamos. Y después me dice, che, qué bien que está, no sé qué. Dice, ¿querés escucharlo en casa? No, no, a mí no me gusta. Pero la experiencia del Claro. show en vivo, ¿no? De un artista, me dice, no, evidentemente, digo, me dice, está bueno lo que hace, ¿no? No me copa mucho, no sé, no es que me guste, pero me Claro, a pasó varias veces veces, ¿no? no es lo mismo lo que vos consumirías en tu tiempo libre que, bueno, la expectativa de ir a ver algo. También, claro. Porque si uno piensa en la historia de la música, yo siempre digo, ¿no? Que, ¿cómo te puedo decir? Hay restos de arte, y supongo que de música debía pasar lo mismo, que tienen 12.000 años, ¿no? Igual el, el, el sufrimiento del hombre y todas esas cosas se habla de, creo que hasta de millones de años. Pero bueno, pongámosle 12.000 años. Yo todavía vi un post de un amigo ahí que puso en Facebook de unas pinturas rupestres que encontraron en Colombia y que tenían 12.000 años. Claro. Por poner una fecha. 12.000 años, 2020. Eh, el sonido grabado tiene unos ciento y pico de años y te diría que unos 70 años más o menos, 70, 80 años de sonido grabado y escuchado en condiciones decentes, Sí, sí. digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, la diferencia, por más que vos escuchás un disco de Gardel, de los que grabaron con una Victrola y todas esas cosas, para Victrola, si lo escuchás en una Victrola y eso, y vos escuchás y dices, hijo de puta, que cada día canta mejor, ¿no? Este, y las condiciones técnicas no eran muy buenas, ¿no? Pero alrededor de los 40, 50 ya se empieza a grabar bien, no sé qué, o ves los discos de jazz de esa época y ya estaban muy bien, incluso hay grabaciones de Gardel que hay distintos grados de cosas, digamos, en cuanto
a cómo están hechas técnicamente. Y entonces ponele que, y los equipos de audio que tenía la gente, que tenían las personas en la casa van mejorando, empieza a existir el concepto de alta fidelidad. Pero eso, dentro de lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Es una nadita, ¿no? Claro. Si lo vemos en contexto. Y entonces vos decís, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó siempre? Que hacían música, ¿no? Y entonces ahora está toda esta cuestión de un tiempo a esta parte de poner de la piratería o de en cierta medida el fin de la piratería con una especie de piratería que podría ser Spotify, en la cual, bueno, ellos cobran una cuota y esa cuota la reparten entre los artistas y se quedan con algo, no sé qué, y lo que te dan es muy poquito por cada canción y capaz que hasta la cuenta que hacen es razonable con respecto a... Capaz que tienen razón y dicen, no, si te damos más tenemos que cobrarle más a la gente, entonces la gente no va, no sé. No me meto en eso. Pero lo cierto es que una cosa que, no sé, que en un momento que se empezaron a vender menos discos y todas esas cosas, y entonces como que los sellos discográficos dicen, bueno, entonces dennos algo de los shows, ¿no? Yo por suerte como Otto Tabela soy un artista totalmente independiente, entonces no le tengo que dar nada a nadie. Igual no saco mucho, pero bueno. Pero está bueno porque los conciertos que yo hago que yo hago en el estudio de grabación, que son para poca gente, son un buen modelo de cómo hacer una cosa que rinda económicamente y con buena calidad artística, bueno, no sé, como que la gente se va contenta, les gusta ir a ver una cosa así cercana, en donde también te puedes tomar algo, está todo incluido, no sé, un montón de cosas. Como que fue una suerte de buen invento de, de hacer música en vivo de alguna manera. Y eso como que siempre funciona, porque también funciona, no sé, yo cuando viajo con el cuarteto muchas veces me quedo y voy a tocar a algún lugar y siempre hay una relación de distancia más próxima que a la gente, no sé, le gusta, ¿no? A mí me gusta, no sé, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando vinieron Belan Sebastián a Uruguay, iban a tocar al Teatro de Verano, que es un lugar que está bastante bien para escuchar música, ¿no? Yo creo que está en el borde de lo bueno, si bien acústicamente no, una época, la época de la vieja, viste que le cambiaron el techo, ¿no? El viejo techo, tenía un viejo techo que eran chapas y una estructura de madera y unas maderas puestas así de alguna forma, que estaba como, vos lo veías y parecía feo, pero era buenísimo, funcionaba bárbaro. Y después le hicieron el techo este de hormigón y ladrillos, ¿no? Yo lo conozco al arquitecto que lo hizo, ¿no? Y entonces me acuerdo que la primera vez que tocamos ahí, después de eso, me lo encuentro y le digo, che, arruinaste el teatro. Porque ahora el problema es que hay que eso genera que se arme una especie de bola de ruido en el escenario, Claro. ¿no? Y entonces eso influye en el sonido para afuera. Y el loco me dice, no, mirá, ya sé lo que me estás diciendo, no es que yo lo haya arruinado, el problema es que el proyecto tenía fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Fase 4 era acondicionamiento acústico. Cuando llegaron a la fase 3 dijeron, no importa, el acondicionamiento acústico no lo hacemos. Y entonces, y bueno, y quedó ahí, así quedó. Pero bueno, venían Bela Sebastián a Montevideo y claro, son una banda muy conocida internacionalmente, pero acá se ve que no había tanta gente que los conociera y al final, como no se habían vendido muchas entradas, se hizo en la trastienda
Para mí fue genial, porque los vi mucho más de cerca, no sé, fue como una experiencia mucho, mucho más linda, realmente. Me parece que en ese sentido la cercanía es como, siempre es un plus importante. Te tiro la última pregunta, Santiago, y Ajá. pasamos a su vez a unas preguntas que tenemos del público. Pero te voy a preguntar, como venías mencionando con el tema de la música, ¿qué escuchás vos? Y si recomendarías alguna última canción que descubriste o algo. Sí, mira, cosas que he descubierto últimamente que me han pasado amigos o cosas por el estilo, que ya hay algunas que ya saco las cuentas y yo digo, che, tendría que descubrir algo nuevo. alguien tendría que hacerse, alguien tendría que pasarme algo interesante o yo tendría que pasarle algo interesante a alguien, descubrir algo, no sé. Pero de, así como del mundo anglo, la última gran cosa que descubrí es una cantante inglesa que se llama Laura Marling, y que el primer disco de ella lo sacó creo que en el 2007, ponele, y tenía 18 años, entonces es como una cosa muy, muy nuevita. Laura Marling se llama. Este, Está como en el comienzo de su carrera, aunque ya ha pasado un tiempo, ¿no? Pero tiene una voz fantástica, no sé, escribe muy bien, se despega un poco se despega de muchas cosas. Eh, y después me recomendaron bastantes cosas buenas, españolas. Eh, Me acuerdo que por allá por los 2000, este, me habían recomendado, un amigo, Gabriel Pederoni, me había pasado un montón de músicas, dentro de las cuales estaba Nacho Vegas, que es un cantante de Gijón, que es del norte de España, que no es en el País Vasco, no sé, es como un poquito más cerca de Galicia, no sé, no me acuerdo cómo se llama, creo que es La Coruña, no sé, o La Coruña es Galicia, no sé, bueno, no importa. Norte de España. Un tipo así que escribe muy bien, ¿no? Y los primeros discos, ahora, los discos que está haciendo ahora tienen un problema que es el problema que yo le veo a lo que es arte político, ¿no? Que es en cuanto se dan cuenta, el público en general, en cuanto se da cuenta que yo pienso que el arte siempre es político, pero Claro. cuando vos salís y decís yo soy un artista político y estoy en contra de tal cosa y tal, no sé qué, ahí la gente que vos podrías hacer pensar en cosas y que está en contra de eso, porque el arte siempre te hace pensar, siempre te remueve, cuando vos le decís, porque yo pienso tal cosa y estoy por esto y esto y aquello, ahí ya borrás a un montón de gente de tu audiencia, ¿no? Y vas a estar cantando para los que ya están convencidos de lo mismo. Claro, como que perdés esa sutileza. Sí, y para mí eso es muy importante. Y eso en los primeros discos del tipo está muy presente, porque es como es muy sutil en lo que escriben todos los discos. Ponele que hasta 2012, 2013, una cosa así, están muy buenos y sigue siendo un artista muy interesante, ¿no? Este, y después, espérate, hay otro grupo, hay un grupo que me resulta muy interesante y que, claro, después veo a ver cómo están, así, qué tan conocidos son, porque ahora ves las estadísticas de todo y no son demasiado conocidos. Es un grupo que se llama Single y que creo que son de San Sebastián o algo así. Ellos sí son del País Vasco, pero cantan en español. Este, Sería un suicidio cantar en vasco porque, no sé, solo lo hablan los vascos y Claro. no lo entiende nadie. Y se llama single, como los simples, lo cual a mí me causa mucha gracia el término. Yo de chico siempre se hablaba de que, bueno, salió el nuevo simple de no sé qué. Claro. Y en inglés el término era single.
Y en inglés, single no quiere decir simple. Claro. Simple es simple. Single es soltero o sin acompañamiento, ¿no? Pero yo me gustaba mucho la acepción de soltero porque la mayoría de la gente soltera que yo conozco no es simple. También además, ya veo que de la pintura y todo este tipo de cosas tenés una beta de stand-up. Sí, ponele. Es que con el cuarteto yo me acuerdo que en una época hacíamos estos diálogos de los juegos de palabras, de la bestia a la vestía, la nutria a la nutría y todo eso, y hablábamos mucho más en el escenario. Este, y me acuerdo en los comienzos de Otto Tabela yo hablaba mucho, y en determinado momento dije, no, voy a concentrarme un poquito más en la música y voy a dejar a ver que si en algún momento sale el stand-up de Tabela, a ver qué onda. De esas cosas así como, seguro que voy a ofender a mucha gente. Bueno, estaría bueno, Otra, así ya no te queda casi áreas para explorar. la pregunta de Héctor era justamente con lo que mencionaba, si extrañas el cuarteto viejo. No porque no es algo, te puedo decir, que lo extraño como extraño tener 30 años, ponele, ¿no? Pero por otro lado, hay cosas que puedo hacer ahora, que sé ahora, que no las sabía hacer cuando tenía 30 años, entonces es como que, bueno, yo qué sé. Claro. Este, sí, digamos, dentro del grupo, yo qué sé, me parece que esa idea de no trabajar el repertorio como un todo, eh, yo como que no lo haría así, pero ahí soy como un poco una especie de minoría disidente, porque todos los demás están más o menos de acuerdo en y es cierto, digo, porque vos ves los números y la mayoría de las canciones de Raro en adelante son mucho más conocidas por todo el mundo. Pero yo, por ejemplo, el año pasado vino Caetano Veloso, que es uno de los artistas que más me gustan. Estuve en la Antera Arena y pude verlo bien de cerca porque el lugar es muy grande, pero estaba bueno, dije, bueno, rompimos la chanchita y sacamos entradas lo más cerca posible. Y estuvo buenísimo el show. Y el tipo te canta desde canciones del 67, del primer disco, canciones de los 70, canciones de los 80, canciones de los 90, canciones hasta Claro. canciones de ahora, canciones de los hijos, se te hace un recorrido por todo y todo tiene un nivel de calidad este, muy parejo, ¿no? Sí. Este, y como se dice, yo ahora, por ejemplo, con otro Tabila, como que es como un proyecto nuevo, entonces como que estoy bastante focalizado en eso. Y yo ahora hace poquito hicimos un concierto en el estudio y entonces dijimos, lo vamos a hacer para 20 personas, así no estamos metiendo riesgos de cosas, porque normalmente se hacían como para 50, una cosa así. Entonces dijimos, vamos a bajar el aforo, los ponemos en mesitas, armamos la cosa. Y dijimos, y bueno, y no podemos hacer un concierto de 2 horas, ¿no? Pero en algún momento yo estoy como pensando en la idea de hacer un concierto más largo, en el cual yo sí recorra desde las primeras canciones que salieron publicadas o cosas así, hasta lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Porque creo que hay como una parte importante del repertorio que no sé, como que no lo estamos tocando de vuelta y está bueno
que no sé, y también para la gente que no sé, que le gustan esas canciones viejas, digo, ¿por qué no arman una bandita de covers si hacen esas canciones, no? Eso también podría ser una, yo los iría a ver. Justamente la pregunta también de Jorge era, ¿el disco raro fue lo que hizo el cuarteto sea conocido en toda Latinoamérica? Y sí, absolutamente. Y en España también. Es decir, en todo el mundo hispano, incluso en Estados Unidos también yo veo que hay como que hay gente que lo conoce y todo, porque hay muchos hispanos. Creo que, creo que la naturaleza un poco del cuarteto, creo que estamos un poco condenados a ser una banda para hispanoparlantes, ¿no? Porque si no hablas español, no entendés nada. Claro. Bueno, sí, musicalmente yo creo que hay cosas que están muy buenas de lo que hacemos, pero me parece que son canciones, ¿no? Son cosas que es importante Escucharlas. sí, entenderlas. Es decir, entender lo que estás diciendo, ¿no? Capaz que no entendés nada igual, aunque sepas hablar en español, pero entender lo que estás diciendo, ¿no? Y las dos preguntas de Lian, una es, ventajas y desventajas de hacer música en Uruguay, y la otra es, ¿a qué artista revivirías, no específicamente en el mundo de la música? Ventajas y desventajas de hacer música el problema de hacer música en Uruguay es que Uruguay es como muy... Es un país muy chico, entonces para poder tener unos ingresos así más o menos, que estén más o menos bien, tenés que tener la posibilidad de salir, si bien hay artistas que no han salido mucho, ¿no? Porque yo qué sé, por ejemplo, Jaime Ross ha hecho algo de Argentina y cosas por el estilo, pero no es, digamos, si lo conocen allá y todo, pero no fue una cosa así, un fenómeno, fue más bien un fenómeno, es más bien un fenómeno uruguayo y de muy buena calidad, uno de los artistas más importantes. Y, y entonces tenés que, no sé, de alguna manera adaptarte a eso, ¿no? A esa cuestión de que es un país chico y buscarle una vuelta a cómo podés hacer para vivir de eso en un país así. Con el cuarteto tuvimos la suerte de que, claro, todos los años íbamos a distintos lugares, entonces eso ampliaba el público y económicamente funcionaba. Este año, por ejemplo, fue un desastre. Porque no hicimos nada. Es decir, más o menos porque hicimos hasta marzo salieron bastantes cosas, porque estuvimos en enero, en febrero y en marzo de viaje, con distintas fechas, volviendo, ¿no? Y eso. Pero después como que se paró todo. Hicimos lo del Pilsen Rock, que eso estuvo más o menos bien, hicimos un live stream, que estuvo bastante bien, pero comparado con la actividad de otros años, nada, Claro, y yo pienso en otra gente y pienso que es mucho peor, ¿no? Porque aparte también está la cuestión de que, no sé, si uno dijera, bueno, nos vamos, nos quieren contratar para hacer algo en algún, no sé, en algún país donde dicen, bueno, sí, hay coronavirus y todo eso, pero nos importa tres pitos, los llevamos, nos metemos en una burbujita, como los jugadores de fútbol y después vuelven, ¿no? Pero sumado a los costos de todo lo que tenés que hacer, todo el equipo que viaja se tiene que hacer 4 hisopados, pero como no es porque estés enfermo ni nada por el estilo, sino que es porque viajaste, los tenés que pagar vos, ¿no? Entonces son $400 por 10, ¿no? Ya de por sí de diferencia con un viaje cualquiera del cuarteto, ¿no? Entonces, nada, es como... y en todos los lugares pasa un poco lo mismo, que está empezando a haber actividades y cosas así, pero siempre nada muy grande. Y nosotros hemos hecho cosas en muchos países, en teatros grandes o festivales grandes, y ese tipo de actividades no
no están pasando, ¿no? Entonces está difícil. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, ¿qué artista Exactamente. reviviría? Sí. Pa, no sé, para mí una cosa interesante que tiene el arte, ¿no? Eh, es que el arte, la literatura, la música, lo que sea, es que tiene la obra que uno deja, aun cuando está vivo, ¿no? Es decir, yo, no sé, he visto y he visto en vivo o he escuchado en discos o he leído a gente que está viva o está muerta, pero bueno, a través de eso que estoy leyendo, estoy teniendo un contacto con ese artista, eh, que es lo que es realmente significativo, ¿no? Claro, es medio Entonces, inmortal el arte. no sé, poner por curiosidad me gustaría traer a la vida a algún músico de Grecia o de Egipto o de digamos, de alguna cultura en cuya época no se escribía la música, entonces no sabemos cómo Claro. era, ¿no? Pero es más que nada por curiosidad, digamos, ¿no? Porque este, el, no sé, capaz que justo traigo a alguien, revivo a alguien y me dice, ah, sí, porque yo cantaba en esa época esto, nada, sé no sé, más, traigo a Homero, ¿no? Dice, bueno, a ver, cantame la Ilíada, ¿no? Porque él la cantaba, ¿no? Según dicen. Y entonces se pone a cantar y capaz que cantaba horrible, ¿no? Pero era muy buena, el cuento era muy bueno. Así que no sé a quién reviviría, mucha responsabilidad. Diego nos dice, pregúntenle sobre su increíble libro, yo a este lo hablando. Quizás muy brevemente mencionar algo sobre Bueno, tu es gran un libro. libro, es eso, es un libro de juegos de palabras, de yo lo hablando, la bestia la vestía, la nutria la nutría. Lo más divertido del libro es que es como un libro muy en donde quizás lo más gracioso muchas veces es toda la pirueta que yo hago para llegar a la bestia la vestía, ¿no? Porque es un diálogo entre dos personas que están muy absurdo y que van planteando cosas así como muy traídas de los pelos, y que entonces termina la frase con el remate ese, y bueno, es eso, ¿no? Y es muy divertido, yo me acuerdo que había gente que se juntaba a leerlo, cosas así, y reírse, y ahora a mí me quedan unos poquitos ejemplares, y estoy pensando en una especie en ver cómo reeditarlo, si reeditarlo como libro electrónico, ver de qué manera se puede hacer. Ya para cerrar nos quedaba una anécdota que nos hizo llegar un compañero nuestro, justamente Freddy, de cuando hace 4 años aproximadamente tocaron acá en el 33 en el teatro, y en la canción A mí que vas me hace el whisky en Uruguay le cambiaron 33 y hubo una gran ovación del público y él nos preguntaba, bueno, si recordás el momento y cómo fue vivirlos en esa parte. Sí, 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 porque en Whisky en Uruguay siempre la canción tiene dos cambios de letra. Tiene un cambio de letra que es que ya no me acuerdo que cuando estábamos haciendo el disco, yo siempre en vivo canto que le chupa papá, si hay whisky en Uruguay, que era la original traducción que yo había hecho de Waco Matario, de la canción original irlandesa, que era una canción del siglo XVI. Este, Anónima, supongo. Este, y eso por un lado. Y después por otro lado, al final, siempre hacíamos eso, que decía whisky en Uruguay, whisky en Paraguay, whisky en no sé qué, whisky en 33. Siempre íbamos metiendo el lugar, ¿no? Este, la, la, Creo que lo más difícil, la situación más difícil que tuve en mi vida fue en la ciudad de Cali, en Colombia, que es una ciudad muy linda, que conozco gente. En Colombia conocemos bastante gente, no sé, nos hemos hecho buenos amigos. Y bueno, y ahí en Cali,
yo me fijé en el diccionario de rimas que tengo en la computadora y no hay ninguna palabra que rime con Cali. Entonces dije, bueno, me comí un jabalí, y ahora estamos tocando en Cali. este, este, pero bueno, siempre que hacíamos esa canción, siempre hacíamos esa cosa de situarnos en el lugar y siempre era muy bienvenido. Por nuestra parte diría que por ahora ya está, Juan, ¿no? Muy ¿Algo bien. más que quieras agregar? Agradecerle a Santiago por su tiempo y decirle a los que lo estuvieron escuchando por Spotify y Apple que lo pueden venir a escuchar a YouTube de vuelta para ver el hermoso taller de Santiago. Y muchas gracias por escucharnos y bancarnos hasta este momento. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Bueno. Creo que quedó todo.